¿qué tal? Los saluda de nuevo su servidor, el pastor Carlos Parga. ¿Contesta Dios todas nuestras oraciones? Es el tema que con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, desarrollaré enseguida. ¿Qué papel desempeña Dios en las situaciones que nos confunden y a veces nos desilusionan? ¿Dónde estaba Él durante los retos con que se enfrentaron todos los discípulos de Jesús? Concretamente, ¿contesta Dios todas nuestras oraciones? Un gran porcentaje de cristianos creemos en el poder de la oración. ¿Qué es lo que usted cree acerca del significado de la oración? Es cierto que, como dice Santiago 5:16, la oración del justo puede mucho. Nos estaba hablando Jesús a nosotros cuando dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Yo daría mi vida por la realidad de esas promesas. Fueron inspiradas por Dios y debidamente escritas en la Biblia. Nuestro fundamento como creyentes está afianzado en las Escrituras, donde el mensaje es claro. Escuche los siguientes versículos. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Proverbios 15:8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Primera de Timoteo 2:8. Es muy claro que Dios no solo honra la oración, sino que también se nos ordena que nos comuniquemos de esta manera personal con Él. ¿Y qué privilegio tan grande es este? No necesitamos hacer una cita para que Él nos preste su atención. No existen secretarias con quienes tenemos que hablar primero. Él nunca nos dice que regresemos otro día, cuando su plan de actividades esté menos congestionado. Él oye hasta el más débil clamor de la persona enferma, de la que se siente sola o de la que ha sido despreciada por los demás. Dios nos conoce y nos ama a todos nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones y fracasos. Realmente la invitación a orar es una preciosa expresión del amor y de la compasión incomparables de nuestro Creador hacia la humanidad. Este concepto ha sido parte de mi vida. Recuerdo algo que ocurrió en el año de 1992. Mi esposa salió embarazada después de 10 años aproximadamente del embarazo anterior. Ella le pedía al Señor una niña. A pesar de su problema en una de sus piernas, actualmente tiene un linfoedema, o sea, ausencia de vasos linfáticos, y por lo tanto la tiene inflamada. Y con el embarazo se le iba a inflamar más, y por consiguiente el parto iba a ser más peligroso. Así que recurrí con un amigo mío, ginecólogo, y al examinarla se dio cuenta del riesgo que corría. Me recomendó con otro médico especialista, un angiólogo. Así que recurrimos a él. Y para no extenderme más, esto fue lo que nos dijo. Después de examinarla: lo siento mucho, pero tendrán que decidirse, o lo que trae su esposa en el vientre, o ella. Los dos no pueden vivir. Salí del consultorio triste, por qué no decirlo, pero mi esposa me dijo: no hagas caso de lo que dijo, doctor, pues el Señor me dijo antes de que viniéramos a consulta que no hiciera caso a consejo de hombre. Ella cursó el embarazo con vómito a los 9 meses y con un aparato que comprimía su pierna para que su circulación fuera mejor. El parto fue normal, no hubo que hacerle cesárea y fue una niña, para la honra y gloria de Dios. Él contestó nuestra oración. Este es solo un ejemplo de las dramáticas respuestas a distintas oraciones que he presenciado durante más de 20 años en el ministerio que el Señor me ha puesto como ministro, como pastor.
Esta historia es un hermoso ejemplo de la eficacia de la oración. El gran Dios del universo, con toda su majestad y su poder, no estaba demasiado ocupado para oír la voz de mi esposa en necesidad. Ahora, después de varios años, hemos visto la constante fidelidad de Dios manifestada en su respuesta a nuestras oraciones. No sé dónde estaríamos hoy sin esta fuente de fortaleza y apoyo. Ahora permítame profundizarme más. Aunque cientos de versículos de la Biblia nos dicen que Dios escucha y contesta las oraciones, es importante que reconozcamos lo que la mayoría de nosotros ya ha observado, que Él no hace todas las cosas que le pidamos, como nosotros quisiéramos. Podrían pasar años antes que veamos el cumplimiento de sus propósitos. Hay otras ocasiones en las cuales Él nos dice no o espera. Y seamos sinceros, hay momentos cuando no nos dice ni una sola palabra. Como hemos indicado, muchos creyentes se sienten confundidos y heridos en esos casos y su fe comienza a tambalearse. Esta desilusión fue el caso de Andrés, un amigo mío que conocí hace más de 20 años. Le hablé de Jesús y le dije que Él le podía ayudar en sus problemas. Su esposa lo había dejado por andar en las drogas. Pasaron algunos meses y años y él no veía respuesta a sus oraciones. Así que pensó que su fe no tenía ningún valor y perdió interés en Dios. Me pregunto, ¿cuántas veces se ha repetido ese triste drama a través de los siglos? Y no es que mi amigo Andrés no tuviera fe, lo que era que su esposa no quería nada de Dios y él respeta el libre albedrío. Todos los que somos cristianos hemos tenido la experiencia de orar por algo que Dios parece no concedernos. Por ejemplo, conozco muchos hermanos en Cristo Jesús que fueron sanados por enfermedad, pero en la actualidad ya están con el Señor. Sus oraciones y las nuestras sobre otras enfermedades que tuvieron después no impidieron que partieran de este mundo. Si esto les inquieta a usted, recuerde que Lázaro, a quien Jesús levantó milagrosamente de los muertos, volvió a morir después. Todas las personas a las que Jesús sanó finalmente murieron. Se dice que el tiempo cura todas las heridas. ¿Parece esto una contradicción de la afirmación acerca de la oración que expresé anteriormente? No debiera parecerlo. Piense por un momento en la clase de mundo que este sería si en todos los casos Dios hiciera exactamente lo que le pidiéramos. En primer lugar, los creyentes sobrevivirían por cientos de años a los incrédulos. El resto de los seres humanos se encontrarían atrapados en cuerpos que estarían deteriorándose, pero los cristianos y sus hijos vivirían en un mundo feliz reservado para ellos. Nunca tendrían dolores de cabeza ni de muelas. Tendrían éxito en todos sus negocios, sus hogares serían hermosos, etcétera, etcétera. Todo el fundamento de la relación entre Dios y el hombre sería destruido poco a poco. Las personas buscarían la amistad con Él para obtener los beneficios adicionales, en vez de como resultado de un corazón arrepentido y lleno de amor hacia Él. En realidad, la gente más codiciosa de entre nosotros sería la primera en ser atraída a los beneficios de la vida cristiana. Lo más importante de todo es que las evidencias del imponente poder de Dios eliminarían la necesidad de tener fe, como escribió el apóstol Pablo en Romanos 8:24. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Por lo tanto, nuestra fe no está afianzada en señales y maravillas, sino en el Dios soberano del universo. Él no actuará de acuerdo con nuestras instrucciones con el propósito de impresionarnos. Jesús censuró a los que querían que exhibiera sus milagros con las siguientes palabras: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Él quiere que le aceptemos sin que tengamos ninguna prueba. Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros servimos al Señor no porque Él hace lo que nosotros queramos, sino porque confiamos en su cuidado en nuestras vidas. En fin de cuentas, Él debe ser y Él será el que decidirá qué es lo que nos conviene más. Nosotros no podemos ver el futuro, no sabemos cuál es su plan.
Solo percibimos el cuadro pequeño y ni siquiera lo vemos muy claramente. Teniendo en cuenta esta limitación, parece increíblemente arrogante de nuestra parte que le digamos a Dios lo que Él tiene que hacer, en vez de darle a conocer nuestras necesidades y luego rendirnos a su voluntad perfecta. Jesús mismo nos dio ejemplo de esta actitud de sumisión en el huerto de Getsemaní. Le pidió a su Padre que apartara de él la copa de humillación y muerte. Él sabía bien lo que significaba la crucifixión. La tensión emocional era tan intensa que grandes gotas de sangre salieron a través de su piel. En términos médicos, ese fenómeno se llama hematidrosis y solo le ocurre a personas que están experimentando la más grande de las angustias. Sin embargo, incluso en medio de ese agudo dolor, Jesús oró diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay muchos otros ejemplos bíblicos de esta clase de sumisión a la autoridad de Dios. En 3 diferentes ocasiones el apóstol Pablo le pidió al Señor que quitara de él la molestia o enfermedad que él llamó un aguijón en mi carne. 3 veces la respuesta fue no. En cambio el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Usted recuerda también la historia de Moisés y su encuentro con la voz de Dios en la zarza ardiente. El Señor le ordenó que se enfrentaba con Faraón y le exigiera que dejara libre de la cautividad a los hijos de Israel. Cuando Moisés le preguntó que por qué los hijos de Israel habrían de creer que Dios le había enviado, el Señor lo armó de poderes milagrosos. Convirtió su vara en una culebra y luego la convirtió otra vez en vara. Después hizo que la mano de Moisés se pusiera leprosa y luego se la sanó. Finalmente le dijo que si el pueblo no llegara a creerlo por medio de esas 2 señales, tomara de las aguas del río Nilo y las derramara sobre las tierras y éstas se convertirían en sangre. Estas hazañas asombrosas fueron diseñadas para revelar el poder de Dios y probar la autenticidad de Moisés como su representante. Pero entonces ocurrió algo muy curioso. Moisés se quejó de que él carecía de elocuencia para realizar esa tarea. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. Sin embargo, Dios no le ofreció sanarle o corregirle de su anomalía. ¿No parece algo extraño? Dios acababa de realizar milagros extraordinarios que capacitaron a Moisés para llevar a cabo la misión que él le había encomendado. ¿Por qué no habría de eliminar ese molesto impedimento del habla? Por supuesto, él tenía el poder para hacerlo. ¿No habría sido lógico que el Señor dijera: vas a necesitar una voz fuerte para guiar a 1.000.000 de personas a través del desierto? De hoy en adelante hablarás con autoridad? No, no fue así como respondió Jehová. Primero se enojó con Moisés por usar esa debilidad como una excusa. Luego nombró a Aarón, el hermano de Moisés, para que sirviera como su vocero. ¿Por qué Dios no, entre comillas, hizo las cosas bien y se deshizo del problema? No lo sabemos. Como he dicho anteriormente, hay ocasiones cuando lo que Dios permite no tiene razón. Podemos suponer que el Señor no sanó a Moisés de su torpeza de lengua, entre comillas, porque como Pablo, él estaba aprendiendo que su poder se perfeccionaba en la debilidad. No había sido escogido para ser el líder porque era un obrador de milagros o un superhombre, sino porque el Señor había decidido usar sus insuficiencias y defectos. Es lo mismo que yo me preguntaba con relación a mi esposa cuando nació mi hija. Si Dios había permitido que las 2 salieran bien, si se había producido un milagro, ¿por qué no hizo las cosas, entre comillas, bien? O sea, completas. ¿Por qué no le sanó de una vez su pierna, la que había ocasionado el problema? La razón por la que habían llegado a la conclusión los médicos de que una de las 2 iba a morir, no lo sé todavía. Lo que sí sé es que yo fui aceptado por Él de acuerdo con la misma provisión. Cada uno de nosotros está lleno de imperfecciones y defectos que el Señor podría superar con decir solo una palabra. En cambio, frecuentemente Él nos deja luchar con nuestras debilidades para revelar su poder. Este concepto viene directamente de la Biblia. Pablo escribió:
pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Me parece que todos nosotros los creyentes tenemos un problema con nuestro vaso de barro, ya sea una aflicción o una enfermedad agobiante, persistente, que decididamente el Señor se niega a quitarnos. En cuanto a esas dificultades y viendo que los problemas persisten, el Señor nos repite dulcemente lo que le dijo a Pablo hace casi 2000 años. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Permítame parafrasear mi comprensión de este versículo. El Señor nos dice, a cada uno se le pide que soporte algunas cosas que traerán consigo incomodidad, dolor y tristeza. Todo esto es tuyo, acéptalo, llévalo. Te daré la gracia y fortaleza para que puedas soportarlo. Así que la vida sigue adelante en un estado de relativa imperfección. ¿Alguna vez se ha entregado usted de todo corazón a algo, ha orado por ello y trabajado en ello lleno de confianza porque creía que eso era lo que Dios quería que usted hiciera, y finalmente ver que todo quedó encallado? En la historia del viaje de Pablo como prisionero a través del mar Adriático, se nos dice cómo un ángel le dijo a Pablo que no tuviera temor, porque Dios les libraría de morir a él y a todos los que estaban con él a bordo de la nave. Pablo animó a los guardias y a los demás pasajeros con esas palabras, pero agregó, con todo, habremos de encallar en alguna isla. Parecía como que el Dios que prometió librarlos de la muerte a todos podría haber, entre comillas, hecho el trabajo mejor, salvando también la nave y librándolos de la vergüenza de tener que llegar a la isla con los restos deshechos de la embarcación. La realidad es que no lo hizo así, y tampoco Él nos librará siempre de la muerte. El cielo no está aquí, está allá. Si Dios nos diera aquí todo lo que queramos, nuestros corazones se contentarían con las cosas de este mundo en vez de interesarse en las del venidero. Dios está atrayéndonos constantemente hacia arriba y lejos de este mundo, llamándonos a sí mismo y a su reino que aún es invisible, donde ciertamente encontraremos lo que anhelamos tan intensamente. Encallar no es el fin del mundo, pero nos ayuda a no meternos en tentación. La tentación a sentirnos satisfechos con las cosas que vemos. Hay una sabiduría práctica en esas palabras. Todos los creyentes encallaremos en algún momento de nuestras vidas y debemos aprender a no dejarnos llevar por el pánico cuando nuestra embarcación choca contra un banco de arena. Podemos aprender a mantener esa calma bajo la presión. El apóstol Pablo escribió, he aprendido a contentarme, no a conformarse o a resignarse. Escuche bien, sino a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esta es una serenidad adquirida. Lamentablemente hay algunos ministros cristianos muy conocidos que confunden a las personas enseñándoles que no es necesario perseverar y tener dominio de sí mismo. ¿Por qué debemos practicar la resistencia cuando la salud y la riqueza están disponibles para cualquiera? Con solo hacer los ruidos apropiados podemos hacer uso de su poder para llevar una vida libre de problemas. Ellos convertirían al rey del universo en un mago servil o un mandadero con mucho poder que está inevitablemente obligado a satisfacer los caprichos y deseos de nosotros los simples mortales. Esa es una peligrosa tergiversación de las enseñanzas de la Biblia que tiene consecuencias de gran alcance para los que carecen de conocimiento. Seguido he visto y escuchado predicadores por la televisión y la radio quienes dicen, si usted tiene una necesidad, será satisfecha en el momento que le pida al Señor que le ayude. En el mismo momento en que comience a orar, ya se ha realizado. Dios resolverá ese problema, ya sea de enfermedad, desempleo económico, no importa lo que sea. Si usted tiene fe, no hay ninguna duda de que Dios lo resolverá.
Es cierto que en ocasiones el Señor interviene dramáticamente en las vidas de aquellos que tienen dificultades. La Biblia no podría ser más clara en cuanto a esta verdad. Pero Él es el que decide cómo va a responder. Nadie tiene el derecho de tomar esa decisión por Él. Después de escuchar a ese ministro en la radio y hacer esa declaración generalizada, fue invitado a llevar el consejo de la palabra de Dios a la ciudad de Los Ángeles, a la iglesia cristiana donde pastoreaba el hermano Rogelio Maldonado en Los Ángeles, California. Ahí compartí lo que había escuchado y cuando terminé de predicar, se me acercó Dani Santana, el hijo de Lázaro Santana, y me dijo, lástima que mi padre no entendió esto. Su padre había salido junto con otras personas de Cuba en una embarcación en Cayó y ellos quedaron por 6 días en unas piedras hasta que los rescataron. Lázaro Santana se encamó con un ataque de apoplejía, paralizando. Este buen hombre, quien fue un pastor evangelista que entregó su vida al servicio cristiano, partió a la presencia del Señor. Es injusto el decir a personas que están sufriendo de una manera como esa, que se encuentran enfermas porque les falta la fe para estar como nuevas. Hace unos años fui a Jerusalén, invitado por el hermano Alberto Rivera. Él es jesuita. Regresando de allá, fui a hacerse unos exámenes porque tenía unos dolores estomacales. Resultó con cáncer intestinal. Fue intervenido quirúrgicamente y salió bien. En la segunda operación partió a la presencia del Señor. ¿Cree usted que a nuestro hermano Alberto Rivera le faltó fe? He visto mucha propaganda de evangelistas que se autonombran, entre comillas, sanadores por fe. Organizan sus cruzadas para engañar y estafar a los ingenios en el nombre del Señor Jesús. La mayoría son unos farsantes. No estoy juzgando los motivos de estos evangelistas que tergiversan las escrituras, porque a muchos no los conozco personalmente. Quizás creen que están realizando la obra del Señor. Al final del servicio empiezan a pedir dinero, hasta billetes de $100, parece una subasta. El encabezado de su propaganda por lo regular dice así: venga y usted recibirá un milagro, asegurándoles que si dan un billete grande, grande será el milagro. Dan a entender a las personas que el final de sus sufrimientos estará a disposición de los que asistieron, entre comillas, al servicio de milagros. No es que Dios no pueda sanar a los ciegos o cualquier otra enfermedad o deformidad. Él puede, y así lo hace. Pero que yo sepa, nunca realiza esos milagros en masa. Permítame decirlo de otra manera. Nunca he visto que ningún ministro cumpla la promesa de sanar a todos los enfermos que vengan a las reuniones de sanidad. Por seguro hay algunos que tratarán de hacernos creer que tienen un toque mágico, pero existen razones para el escepticismo. Tales milagros producidos en masa son un insulto a la soberanía de Dios y convierten la santa adoración a Él en una farsa. ¿Ha tenido usted la experiencia de orar por algún familiar o amigo íntimo que estaba gravemente enfermo y que a pesar de sus oraciones no sobrevivió? Estoy seguro que esto nos ha pasado a cada ministro, a cada pastor, pero a la vez se admite este secreto en medio de la ostentación y el entusiasmo de un servicio de milagros. ¿Está usted de acuerdo en que hay algo que no es muy honesto acerca de ocultar esas ocasiones en las que Dios contesta, no es mi voluntad? Estoy convencido de que cada partidario de la salud y la riqueza para todos tiene un pequeño secreto en lo más profundo de su alma. Es por eso que estoy preocupado acerca de la enseñanza sobre la salud y prosperidad para todos. La misma establece un nivel de expectativas que finalmente herirá y debilitará a los cristianos inestables. Alguien dijo, la persona que no espera nunca nada se sentirá decepcionada. En contraste, la persona que realmente cree que todos los problemas serán quitados del camino de los seguidores de Cristo se quedan sin ninguna explicación lógica cuando Dios no hace lo que ella esperaba. Tarde o temprano, una enfermedad, una crisis económica, un accidente o alguna otra desgracia la dejará confundida. ¿Qué debe creer cuando descubre que la vida tal como es resulta ser muy diferente de la vida como se supone que debería ser? Tropieza inclinándose a aceptar una de varias conclusiones. Primero,
Dios está muerto o desinteresado en lo que concierne a los seres humanos, o Él no tiene ninguna importancia para nosotros. Segundo, Dios está enojado conmigo por algún pecado que he cometido. Tercero, Dios es caprichoso, indigno de confianza e injusto. Y cuarto, Dios me ha pasado por alto porque no oré lo suficiente o no mostré bastante fe. Todas estas cuatro alternativas sirven para apartar a la persona de Dios precisamente en el momento que su necesidad espiritual es mayor. Creo que esto es un truco de Satanás y para debilitar la fe de los ingenuos. Y todo inicia con una tergiversación teológica que promete una vida libre de tensiones y un Dios que siempre hace lo que se le dice. Hago una aclaración. Algunas experiencias desagradables que tenemos en la vida sí son resultado de un comportamiento pecaminoso. Las personas que dan respuestas fáciles a la temible pregunta acerca del sufrimiento humano probablemente nunca han pasado mucho tiempo con ellas. Cuando estuve en el Centro Médico de Pediatría en México, Distrito Federal, todos los días veía niños sufriendo. Algunos nacían sintiendo terribles dolores y eso es lo único que conocen. Otros tienen madres adictas a la cocaína o a la heroína y vienen a este mundo con una terrible necesidad de recibir una dosis de droga. Por días, su lastimoso llanto resuena en toda la sala. Otros les quedan pocos días de vida, pues están contagiados de SIDA y otros con tumores cancerosos y leucemia, cáncer en la sangre. Quizá usted se ha dado cuenta que la vida es injusta. A algunos de nosotros nos mima y a otros los destroza. Y no porque la vida es injusta, Dios lo es también. Tal vez esta es la pregunta más inquietante de todas las que se le podría hacer al cristiano pensativo. ¿Cómo podemos explicar una injusticia aparente? ¿Cómo puede ser que un Dios infinitamente amoroso y justo permita que algunas personas experimenten toda una vida de tragedias mientras que otras parecen disfrutar de toda buena dádiva y todo buen perfecto? ¿Y a qué conclusión podemos llegar cuando la desdichada persona es un niño? Bueno, conozco la respuesta que dan los teólogos, que la enfermedad y la muerte entraron al mundo como resultado del pecado y que todos estamos bajo sentencia de muerte. Esta llega más temprano para unas personas que para otras. Comprendo y acepto esta explicación, aunque nos deja con el espíritu afligido. Es verdad que esta explicación del sufrimiento no es muy satisfactoria cuando miramos el rostro de un niño que está sintiendo algún dolor. Sin embargo, no tenemos otra mejor. Como he dicho anteriormente, solo podemos escudriñar la mente de Dios Creador hasta cierto punto, y entonces inevitablemente se nos acabará nuestra capacidad intelectual. Sus pensamientos no solo son desconocidos para nosotros, sino que en su mayor parte son impenetrables. Él nunca ha dado cuenta de sus acciones a los seres humanos y jamás lo hará. Nadie lo examinará ni lo interrogará. En ninguna parte de la Biblia vemos a Dios hablando para defenderse o tratando de conseguir nuestra aprobación para lo que Él ha hecho. Simplemente dice, confía en mí. En su larga conversación con Job, Jehová no se disculpó ni siquiera una sola vez o trató de explicar las causas de las pruebas experimentadas por su siervo. Sin embargo, se nos dice específicamente que Dios es amoroso, bondadoso, misericordioso, paciente, paternal, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer pues con la inquietud que sentimos por causa de las preguntas sin contestar? Todo queda reducido a continuar creyendo en la bondad de Dios y esperar hasta que veamos cara a cara al Señor para hacerle nuestras preguntas o llenarnos de amargura y de enojo por el sufrimiento que nos rodea. No hay otras alternativas. Inevitablemente, como usted puede ver, regresamos a la necesidad de la fe. Bueno, permítame concluir con lo siguiente. Usted recordará la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, relatada en el tercer capítulo del libro de Daniel. Ellos quedaron expuestos a la ira del rey Nabucodonosor al rehusar postrarse y adorar al ídolo que él había hecho.
Nabucodonosor había dicho muy claramente que si otra vez se negaban a obedecer su orden, serían echados dentro de un horno de fuego ardiendo. La respuesta de ellos a esa amenaza de muerte es uno de los pasajes más inspiradores de la Biblia. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué valor mostraron estos hombres al enfrentarse con una muerte segura. Qué convicción, qué fe. Dios puede salvarnos, dijeron ellos, y si no, le serviremos a pesar de todo. Eso es lo que Job quiso decir cuando dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Es lo mismo que Pablo quiso decir cuando dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo describe este sentir. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa entrega total a la voluntad del Señor es lo que Él quiere de su pueblo, incluso cuando las circunstancias parecen arremolinarse fuera de control. Él puede rescatarnos, pero si no, para usted que me está escuchando por su televisor, a quien le han diagnosticado una enfermedad mortal, o el padre o la madre cuyo hijo está en peligro, o la viuda que se enfrenta con la vida sola, quiero decirle unas últimas palabras de estímulo. ¿Recuerda usted que cuando Nabucodonosor miró dentro del horno de fuego ardiente, vio 4 hombres en vez de 3, y el cuarto tenía el aspecto del Hijo de Dios? Es reconfortante observar que solamente Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego, y que el otro hombre, quien creemos que era el Cristo, permaneció allí para protegernos a usted y a mí cuando experimentamos nuestras ardientes pruebas. Recuerde, Él jamás le defraudará, pero tampoco usted podrá evitar las pruebas. Espero que este mensaje le haya sido de bendición. Que Dios lo colme de fortaleza y lo siga bendiciendo. Son mis más grandes deseos. De su servidor, el pastor Carlos Parga. Hasta luego.